Bienvenidos una vez más a otra sesión. La semana pasada empezamos ya con Joaquín Sevilla. Esta semana continuamos con un tema importante, que es la resistencia a los antibióticos, que es cada vez más frecuente y que para ello nos van a hablar aquí 4 expertos. Y nada, pues agradecer una vez más al Museo de la Evolución Humana el que nos cedan el poder hacer aquí esa actividad que es Acercando la Ciencia, que hacemos desde la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, la FECIT, que pues, es un poco la que también en parte nos ayuda a financiar muchas de las actividades de divulgación científica que hacemos desde la unidad. Yo, sin más, agradeceros la presencia aquí un día más. Ha habido un pequeño error en el folio, ponía 8:15, al final ha sido las 7:30 porque pues una mesa redonda pues lleva un poco más de tiempo. Y nada, sin más, os presento a Diego Serrano, que es profesor de la universidad, que va a presentar al resto de componentes de la mesa redonda. Bueno, pues como ha dicho Jordi, muchísimas gracias a todos por asistir. Ya sabéis que, bueno, no sé si sabéis que hoy es el 18 de noviembre, es el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos y bueno, desde la Universidad de Burgos pues creemos que tenemos la obligación de llamar la atención sobre este problema de salud pública y llevamos toda la semana organizando actividades en lo que hemos llamado la Semana del Uso Prudente de los Antibióticos, difundiendo información a través de nuestras redes, enviando información específica también a los docentes, a los estudiantes, para que la utilicen en sus clases y bueno, y hoy, siendo el día, coincidiendo con que podíamos hacer una actividad divulgativa en el Museo de la Evolución Humana, en que estamos encantados siempre de venir aquí, pues hemos preparado esta mesa redonda donde vamos a tratar de ver el gran problema de salud pública, que es las bacterias resistentes a los antibióticos, desde el punto de vista que luego ya os van a contar que hay que abordarlo, desde el punto de vista una salud, One Health, un abordaje desde la sanidad humana, desde la sanidad animal y desde la sanidad ambiental, porque es la única forma de luchar contra este problema global. Por ello tenemos hoy la suerte de contar con 3 ponentes que nos van a permitir ver ese triple abordaje. Primero va a intervenir David Rodríguez Lázaro, el profesor David Rodríguez Lázaro, que es profesor de la Universidad de Burgos, de la Facultad de Ciencias y investigador principal del grupo Microbiología Una Salud. Y bueno, y sus líneas de investigación están muy en línea con la resistencia a los antibióticos y él nos va a poner un poco en contexto también el problema. Va a intervenir Carmen Torres Manrique, que viene desde la Universidad de La Rioja, es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de esa universidad, es doctora en farmacia, especialista en microbiología clínica, coordina el grupo de investigación de resistencia a los antibióticos desde la perspectiva One Health y bueno, pues es una gran eminencia, ha publicado más de 450 trabajos en este ámbito. Después tendremos a Alicia Sánchez García, que es burgalesa y bueno, es médico pediatra del Centro de Salud García Lorca desde mayo de 2015. Forma parte, luego nos contará lo que es esto, del grupo PROA, del Programa de Optimización de los Antibióticos, de atención primaria del área de Burgos, desde que se inició en 2017. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, hizo el MIR en Pediatría, en Valladolid, ha sido cooperante en Angola y bueno, también fue facultativo especialista de área en pediatría en el Hospital Infanta Leonor en Madrid durante unos años, de 2011 a 2015. Y el último de los también va a intervenir, aunque lamentablemente no nos puede acompañar porque trabajando estuvo trabajando con unos holandeses que han salido positivos por COVID, entonces él está muy bien, este es negativo, pero está confinado, no ha podido venir a visitarnos, aunque tenía muchas ganas, desde Lleida. Él le veremos en vídeo, es Jordi Vallelas Capdevilla, que es veterinario del Grupo de Saneamiento Porcino de Lleida y es la persona que el sector ha elegido como representante de Interporc para trabajar desde el sector porcino para luchar contra la resistencia a los antibióticos, en esta línea que os hemos dicho de la importancia de las 3 patas de la sanidad. Sin más, agradeciendo otra vez que hayáis venido a interesaros por este tema de tal relevancia, que habréis oído también en las noticias durante esta semana, doy paso a David para empezar la mesa redonda. Vale.
En primer lugar, de nuevo, agradecer a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad por organizar, junto con el Museo de Evolución Humana, la posibilidad de tener esta jornada hoy. Agradecer a todos los asistentes porque todavía seguimos en pandemia. De hecho, uno de los ponentes, como ya ha indicado Diego, no va a poder acompañarnos físicamente por la situación en la que nos encontramos. El porqué de esta jornada y por qué la temática de esta jornada. Porque ahora todos somos conscientes de que las enfermedades infecciosas son un problema que no los tenemos atajados. Hasta hace muy poco pensábamos que cualquier problema infeccioso los podíamos curar con un antibiótico o con una vacuna y hemos recibido una bofetada de realidad desde el año pasado. Por otro lado, siempre hemos pensado que utilizar antibióticos era una cosa perfecta y que iban a funcionar. Porque lo tenemos asumido, pensamos que va a funcionar siempre y que funcionan, además, cuando funcionan de una manera milagrosa. Nos hace sentir bien rápidamente. Sin embargo, nos encontramos ante una situación en la que los antibióticos están dejando de funcionar. Como viene a presentar Carmen, para contextualizar el tema, es un problema muy grave. Y de hecho, por eso el título de esta mesa redonda. La resistencia a los antimicrobianos, la pandemia silenciosa. Porque si no hacemos nada, como vamos a hablar a lo largo de todas estas ponencias, dentro de unos años, en el 2050, nos encontraremos que la primera causa de mortalidad va a ser las infecciones derivadas de microorganismos multiresistentes. Y va a tener un coste para todos, para la sociedad, que superará los 80 trillones de euros. Y para abordarlo necesitamos hacer un abordaje global. Es un problema global y muchas veces malentendemos lo que es la sanidad, malentendemos lo que es la salud pública y lo que es la salud y la asociamos estrictamente a lo que es la sanidad y a la labor asistencial y no tenemos en cuenta de dónde pueden provenir los problemas o cómo estamos asociados en general. Entonces, la salud es un problema global o es una situación global, la resistencia a los antimicrobianos es un problema también global y las soluciones para ella tienen que venir de una vertiente global, en la cual no solo pongamos énfasis y sigamos manteniendo lo que es muy importante, la sanidad humana, sino que también abordemos de una manera similar los problemas en sanidad animal, es decir, en producción primaria y en el medio ambiente. Y por eso hemos organizado esta mesa redonda, bajo el abanico, el paraguas de Una Salud o One Health, y nos van a presentar la problemática en primer lugar Carmen, y luego vamos a hablar de los dos aspectos más importantes. Por un lado, el aspecto de atención o el problema asistencial, principalmente pensando en los niños, y después vamos a ver un vídeo, en este caso por desgracia, en el que nos van a presentar cuál es el uso de antibióticos en producción primaria para ver los esfuerzos que se están realizando, particularmente a nivel nacional, para reducir el uso de antibióticos o usarlos de una manera lo más racionalmente posible. Yo no voy a entretenerme más, voy a dar paso ya a Carmen para que ella nos contextualice el problema tal como está ahora mismo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a David y a Diego por la invitación para participar en esta sesión y en este lugar mágico, en este Museo de la Evolución, que está más ligado a la evolución humana y a la evolución animal, y aquí vamos a hablar un poquito de la evolución de los microorganismos. Pero es un lugar especial y es un lugar perfecto para tratar este tipo de temáticas. Como ya ha comentado el profesor Rodríguez anteriormente, el problema de la resistencia a los antibióticos es un problema que preocupa enormemente a las autoridades sanitarias, que preocupa a las autoridades científicas, que incluso las autoridades políticas, el G9, el G20, lo tienen incluido dentro de su plan de acción porque supone un problema enorme para la sanidad y para el avance de los pueblos. En este sentido, y utilizando algunos datos que se han comentado, utilizando los datos del Centro para las Enfermedades, el Centro Europeo para el Control de las Enfermedades Infecciosas, se estima que aproximadamente 33.000 pacientes mueren al año por bacterias multiresistentes en la Unión Europea. Esto supone un coste de 1,5 billones de euros al año en la Unión Europea y
datos, por ejemplo, de España. Esta mañana ya han comentado, han dado los datos en concreto del número de muertes asociadas a infecciones causadas por bacterias multiresistentes, y es de 4.000 muertes al año en datos del 2020. Por tanto, es un problema importante, pero la previsión, si no hacemos nada, es todavía mucho más complicada. Se estima que si para el 2050 no tomamos realmente pues, el toro por los cuernos, como se suele decir, pues realmente puede haber hasta 10 millones de muertes a nivel mundial, pero sobre todo en aquellos continentes que, en concreto, por ejemplo, en Asia y en África, que es donde se concentrarían pues, el mayor número de muertes. Y esto supondría unas cifras de dinero, bueno, pues que casi no podemos ni contarlas. En este sentido, si no tomamos medidas, pues es posible que para el 2050 el número de muertes causadas por bacterias multiresistentes, por infecciones por bacterias multiresistentes a antibióticos, superen al cáncer y desbanque pues, al cáncer como primera causa de muerte. Entonces vamos a desentrañar un poquito por qué ha surgido este problema y qué hay detrás de todo esto, cómo surge la resistencia a los antibióticos. Sabemos que los antibióticos y las bacterias son los primeros organismos que poblaron la Tierra y se defienden y evolucionan. Y cuando se usan los antibióticos o se enfrentan los antibióticos, la resistencia es la respuesta evolutiva normal que tienen las bacterias para defenderse. Sin embargo, bueno, pues el uso intensivo y continuado de esos antibióticos incrementa el problema, y estos se usan en salud humana, se utilizan muchísimo también en ganadería y en salud animal, y en menor medida en la agricultura. Y se usan pues, para tratar infecciones como profilaxis en personas y en animales, y durante mucho tiempo, desde la década de los 50, se han utilizado para engorde animal. Esto ha sido así hasta el año 2006, donde la Unión Europea se prohibió totalmente el uso de antibióticos para engorde animal, se consideraban aditivos alimentarios. Sin embargo, todavía sigue estando permitido este uso en otros países extracomunitarios. Con datos, los más recientes que he podido obtener de la Organización Mundial de la Salud Animal, referentes al año 2019, el 26% de 160 países que participaban, todos ellos extracomunitarios, siguen utilizando los antibióticos como promotores del crecimiento animal. Y sabemos, bueno, que los alimentos, los animales, las personas viajamos y realmente no podemos, todo esto influye en la evolución a nivel global. Y bueno, ¿cómo actúan los antibióticos? Nosotros cuando tomamos un antibiótico lo tomamos para tratar una infección. Y, por tanto, el efecto positivo es que la bacteria patógena que nos está causando una infección desaparece. Pero de manera indirecta, cuando tomamos un antibiótico, afecta a toda esa microbiota que es tremendamente extensa, que tenemos en nuestro intestino y en otras partes de nuestro organismo, a esa microbiota endógena que de manera indirecta se ve expuesta a la acción del antibiótico, y nuestras bacterias intestinales, tenemos aproximadamente entre 1 y 2 kilos de bacterias. Una persona de 70 kilos tiene 1 o 2 kilos de bacterias buenas, que son importantes, pero que se ven expuestas a la acción del antibiótico, y de manera indirecta se puede seleccionar en nuestra microbiota bacterias resistentes que a través de las heces, y no solamente de las heces de las personas, también de los animales, pasan al medio ambiente o pueden contaminar los alimentos. En este sentido, cuando se toma un antibiótico, si nosotros imaginamos la microbiota de las bacterias de nuestro intestino, tenemos una bacteria resistente y muchas sensibles, las bacterias sensibles desaparecen y quedan las resistentes, que luego pueden pasar a través de las heces al medio ambiente. Y resulta, bueno, pues que nosotros evolucionamos nuestro organismo, tenemos más bacterias en nuestro organismo que células humanas que se ven expuestos a la acción de los antibióticos. Antibióticos que, si los tomamos adecuadamente, pues está perfecto, y además es fundamental que los tomemos porque es para tratar la infección, pero sí que si los tomamos inadecuadamente estaremos
causando esos efectos secundarios que son tremendamente importantes en la microbiota de nuestro intestino. Y eso mismo ocurre en los animales, tienen su propia microbiota, sus propias bacterias, que también se ven expuestas al uso de los antibióticos. Esas bacterias, que son fundamentales para nuestra salud, sabemos lo importante que son esas bacterias intestinales, pero que en un determinado momento pueden causar una infección, y eso ocurre no solamente en las personas, sino también ocurre en los animales. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito qué tipo de bacterias causan infecciones. Hay bacterias que son patógenos per se, que si estamos en contacto con Salmonella, con Campylobacter, con la bacteria de la tuberculosis, causan infecciones. Pero la mayor parte de las infecciones son causadas por esas bacterias amigas, esas bacterias que son fundamentales para nosotros, pero que en un determinado momento, si tenemos las defensas bajas o se rompen las barreras, pueden pasar a localizaciones que causan una infección. Por tanto, esas bacterias que se pueden seleccionar en nuestro organismo pueden pasar a otros ambientes y causar una infección. Si vais al hospital... ¿Perdón? Ah, sí. Si vais al hospital y preguntáis cuáles son los principales patógenos que causan una infección, la mayor parte son las bacterias normales de nuestro intestino que pueden causar ese tipo de infección. Por tanto, esos efectos secundarios pues son tremendamente importantes. Y esas bacterias comensales podrían ser como ese símil del cordero, del lobo en piel de cordero, bacterias comensales, amigas, que se pueden hacer resistentes, que pasan al medio ambiente y que pueden estar incrementando el nivel de resistencia global. Bueno, pues en la época preantibiótica sabíamos que pues estábamos en una situación que ante la carencia de antibióticos muchas personas morían. 3 hermanos de mi abuelo murieron de neumonía en aquella época porque no había antibióticos. Con el desarrollo de los antibióticos se abrió una era importante, se disminuyó e incrementó la supervivencia y las posibilidades de supervivencia en el caso de infecciones, de tal manera que pasó del 10% al 90%. Sin embargo, todo esto pues, ha ido cambiando. Ha habido décadas de oro donde se descubrieron muchísimos antibióticos, pero ha habido unas décadas donde cada vez el número de antibióticos nuevos es menor. Y esto ha ido en paralelo con un aumento de las bacterias resistentes, no solamente en las bacterias patógenas, sino en esas bacterias amigas que pueden causar en determinados momentos infecciones. De tal manera que nos enfrentamos a problemas, a una crisis de salud pública con un incremento en la resistencia, con una falta de nuevos antibióticos y, por tanto, con un incremento en mortalidad, en morbilidad y, por supuesto, en costes. Y en este sentido nos encontramos ante uno de los mayores desafíos. Ahora estamos con el COVID, parece que nos hemos olvidado, pero estamos realmente ante uno de los grandes desafíos biomédicos en la historia de la humanidad, y si no hacemos algo podemos llegar a esa época preantibiótica donde una simple infección podía causar la muerte. Y es que los antibióticos no solamente son importantes para tratar las infecciones, sino que muchos de los avances de la medicina moderna necesitan antibióticos para prevenir las infecciones en el proceso, por ejemplo, en las extracciones dentarias, en los trasplantes, en los partos. Muchos de los avances serían inviables sin la existencia de antibióticos, y esto expande aún más pues, la problemática de la resistencia a los antibióticos. Sabemos, no vamos a andar con muchas, que existe una estrechísima correlación entre consumo de antibióticos y resistencia. Y ha existido durante mucho tiempo pues, un eje que llamamos eje norte-sur,
de tal manera que los países nórdicos, los países del Mediterráneo, España entre ellos, pues mayor consumo de antibióticos, no solamente en personas, sino en animales, y mayor resistencia, y los países nórdicos, menor consumo, menor resistencia. Esto se ha mantenido, ya veremos, bueno, pues un poquito vamos corrigiendo, pero todavía se sigue manteniendo. Y las bacterias se hacen resistentes. Fundamentalmente puede haber varios mecanismos, pero el principal, el que más sí nos interesa, es porque adquieren genes de resistencia a antibióticos. Y las bacterias lo que tienen es unas estrategias tremendamente sofisticadas para captar, para integrar, para transferir genes de resistencia a antibióticos entre unas bacterias a otras. Y además tienen unas estructuras que pueden tener muchos genes de resistencia y que, por tanto, si la bacteria lo tiene, se puede hacer resistente a muchos antibióticos. De ahí que muchas veces sea muy complejo y no haya una correlación entre disminución del uso y disminución de la resistencia a un antibiótico, porque se puede estar seleccionando por otros antibióticos. Y además, hablábamos del ecosistema intestinal. Las bacterias pueden compartir ese material genético, pero necesitan estar muy juntas. Y un sitio donde están muy juntas, es en el intestino. Si se selecciona una bacteria resistente, en el propio intestino se transfieren esos genes de resistencia de una bacteria a otra y luego a través de las heces ya pasan y pueden contaminar las aguas residuales, pueden contaminar los alimentos, en el caso de los animales, etcétera, etcétera. Por tanto, la adquisición de estos mecanismos hacen que una bacteria sensible, que la veríamos así, aquí tenemos los discos de antibióticos y vemos que hay muchos halos de inhibición, a convertirse en una bacteria difícilmente tratable, una bacteria multiresistente. Es evidente, y viendo un poquito cómo se seleccionan las bacterias y que las bacterias no son propias nuestras ni de los animales, sino que a través de las heces pasan al medio ambiente, pues realmente hay una interconexión y el problema de la resistencia a los antibióticos lo tenemos que abordar desde una perspectiva que llamamos One Health. Se están seleccionando fundamentalmente en los sitios donde más se usan los antibióticos, a nivel hospitalario, a nivel de granjas. Se pueden también acumular de una manera muy importante a nivel de plantas depuradoras de aguas residuales, y luego hay una transferencia de unos ecosistemas a otros y, en este sentido, una transferencia continua de microorganismos en los distintos ecosistemas. Y a esto tenemos que añadir que las personas y los animales viajamos con nuestras bacterias en nuestro intestino, y los animales, hay un tráfico de alimentos, estamos en un mundo globalizado y, lógicamente, la resistencia a los antibióticos pues es un efecto más de esta globalización, como lo hemos visto también en el caso del COVID. Y en la resistencia a los antibióticos ocurre lo mismo. Se puede estar seleccionando una bacteria multiresistente en un lado del mundo y en 12 horas puede caminar en el intestino de las personas o en los alimentos y puede estar pues, a miles de kilómetros y se puede extender. En este sentido, cuando analizamos la resistencia a los antibióticos, hay muchos genes de resistencia, porque nos podemos plantear dónde están los genes, de dónde viene todo esto. Muchas bacterias del suelo contienen esos genes y ha habido una evolución muy lenta durante mucho tiempo, pero en el comienzo de la era antibiótica, con la presión que hemos ejercido, con tanto consumo de antibióticos en personas y en animales, lo que hemos hecho es acelerar enormemente la velocidad de la evolución de la resistencia a los antibióticos. De tal manera que nos podemos plantear que los genes de resistencia, su origen están en el medio ambiente, pero se seleccionan, se incrementan en lugares como hospitales o en aquellos sitios donde se usan los antibióticos, que puede ser en el ámbito humano, en el ámbito animal, y después vuelve de nuevo al medio ambiente, incrementando y cerrando el ciclo. Y visto de otra manera, podemos tener todo lo que es el ecosistema animal, el ecosistema
humano, el medio ambiente y el flujo, de tal manera que pueden ir los genes desde los entornos naturales para incrementarse y para aumentar y seleccionarse en hospitales, etcétera, y después con las actividades humanas volver al medio ambiente. Esto hace que el abordaje que tengamos que hacer, y que un error que ha habido durante mucho tiempo, es considerar que la resistencia a los antibióticos era un problema exclusivamente clínico que afectaba pues, a hospitales y al tratamiento de las personas y un poquito pues, también de los animales. Pero cada vez somos más conscientes de que es un problema que afecta a la salud humana, lógicamente, a la salud animal. Necesitamos animales sanos para tener alimentos sanos. Es fundamental para la seguridad alimentaria y cada vez es más evidente que la pata ambiental es tremendamente importante porque se contaminan las aguas, se contaminan las plantas depuradoras y luego vuelve de nuevo pues, al ser humano. Y por tanto el problema de la resistencia a los antibióticos es un problema de ecología o un tema de ecología y de evolución de las bacterias, pero que nos puede afectar cuando están causando una infección y tenemos que tratarlas bien en las personas o bien en los animales. Por tanto, lo que conocemos es una parte del iceberg, pero nos queda por conocer toda esa diseminación que estamos haciendo al medio ambiente de bacterias amigas que pueden pasar. No estamos hablando de patógenos, estamos hablando de esas bacterias amigas, pero que pueden compartir muy fácilmente los genes de resistencia. Y de esta manera, la perspectiva que tenemos que utilizar es lo que llamamos la perspectiva One Health, un mundo, una salud, donde están interconectados las personas, los animales y el medio ambiente. Y más aún, tenemos la perspectiva One Health, que es en un sitio concreto considerar todas las patas, pero ahora también tenemos que hablar de Global Health o salud global, porque ya no solamente tenemos que considerar las personas, los animales, el medio ambiente, sino esos otros elementos como son pues, los vehículos que los pueden transferir. Las aves migratorias no están en un ecosistema, pueden estar en el norte de Europa e ir a África y llevar en su microbiota pues, las bacterias que pueden ser resistentes. Viajamos, hay fenómenos meteorológicos, etcétera, y por tanto tenemos ya que hablar de del concepto que llamamos de una salud global. Actualmente se está hablando también mucho de la necesidad de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Y hay 17 objetivos y resulta que nosotros nos fijamos en la resistencia a los antibióticos en la parte de lo que es sanidad. Pero es que resulta que la resistencia a los antibióticos afecta a casi todos los objetivos del desarrollo sostenible. Es clarísimo que se relaciona con la pobreza. Los países de menor renta tienen más resistencia y tienen más enfermedades infecciosas. Necesitamos el objetivo 2, hambre cero, está claro. Si no tenemos animales sanos y productos y alimentos que podamos aportar, pues tampoco lo vamos a conseguir. La salud, por supuesto, el agua, ya hemos visto que a través de las aguas se diseminan, y luego realmente otros objetivos que también tienen, están enlazados con la resistencia a los antibióticos. Y de hecho, la resistencia a los antibióticos se está situando en el punto central y transversal de la consecución de la mayor parte de los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto es algo importante, que ya no es solo que es un tema sanitario, sino que afecta al medio ambiente, a poder tener aguas limpias y aguas para todos, a poder tener alimentos para todos, y realmente pues esto es un tema tremendamente importante. En esta línea, comentar que se está haciendo, ya se ha comentado, el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, que se inició en España en el año 2014, ha dado pasos muy importantes, que tiene pues, distintas partes en ese plan,
y que ha realizado actividades tremendamente importantes, y esta actividad que estamos haciendo hoy, como ya ha comentado el profesor Rodríguez, pues forma parte de las actividades de difusión dentro del plan. Y datos que son importantes, y es que estamos en una situación mal, siempre está España dentro de los mayores consumidores de antibióticos en personas y en animales, pero si se toman medidas se puede ir mejorando. Y desde el año 2014 hay alguna buena noticia que nos ayuda a pensar que tenemos que seguir en la misma línea. En este sentido, por ejemplo, en salud humana ha habido un 32% de reducción en el periodo 2014-2020. Todavía estamos en cifras tremendas, o sea que hay que seguir trabajando, pero si trabajamos todos se puede conseguir. Y en el caso de veterinaria, pues también las reducciones, datos que han dado esta mañana en la reunión del PRAN, hay una reducción del 56,7%, sobre todo, y me imagino que de esto se hablará después, por programas REDUCE a los que se han adscrito de manera voluntaria muchas explotaciones ganaderas y que va mejorando. Todavía estamos con cifras altísimas, pero es una buena noticia que todavía podemos intentar controlar el problema y que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, ¿y quién tiene que seguir trabajando? Pues todos los que estamos aquí en nuestras distintas facetas. Agrupaciones ganaderas, porque tienen la posibilidad o cómo tratan a los animales, cómo los manejan, directivos sanitarios, profesionales de la administración, científicos e investigadores. También tenemos nuestro papel en la búsqueda de nuevos antibióticos, nuevas estrategias, etcétera. Pacientes, cuidadores de personas, de niños o de ancianos, y dueños de mascotas. No he hablado mucho de esto, pero también es fundamental el uso de antibióticos, y quizás se hable posteriormente en el caso de las mascotas, profesionales sanitarios en el ámbito humano y animal, trabajadores del ámbito agrícola y trabajadores de la industria farmacéutica, es decir, todos. Es decir, todos tenemos que trabajar de una manera coordinada y todos tenemos que ser responsables en esta línea. Y, por tanto, solamente pues, algún lema para terminar. Si no tomamos medidas urgentes, estamos abocados a un futuro en que las infecciones pueden ser mortales, incluso infecciones en pequeñas lesiones. Los antibióticos no curan, no tienen actividad en la gripe, no tienen actividad en los virus, que son los causantes de la gripe, de los resfriados, que ahora estamos en una época donde abundan, sino que solamente tienen actividad en las bacterias y que solamente se utilicen los antibióticos con la prescripción médica durante el tiempo que prescribe el especialista, y lo mismo en las personas que en los animales. Y, por supuesto, también hay otra serie de medidas que son tremendamente importantes, y es el tema de prevención, y el tema de prevención está ligado pues, al lavado de manos, a la higiene y a la higiene también en las explotaciones ganaderas, y la lucha contra los antibióticos, bueno, está también en nuestras manos. Hay que trabajar juntos toda la población, cada uno en nuestra faceta, pero también trabajar juntos a nivel de los distintos organismos, y esto es algo que ha cambiado, y estamos muy orgullosos de este tema, porque hace años parecía que, bueno, pues que los que trabajaban en veterinaria, pues unos echaban las culpas a otros, quién son los responsables. Realmente aquí no es cuestión de quién es el culpable, seremos culpables todos tenemos nuestra parte de culpa, y todos tenemos que intentar pues, abordar el problema y abordarlo de manera coordinada. Por tanto, abordaje en todas las estrategias, multidisciplinar, llevar a cabo programas de vigilancia, políticas de uso de antibióticos, campañas de concienciación y, pues, por supuesto, avanzar en la investigación.
Es un problema global, un problema que nos atañe a todos y que, por tanto, necesita pues, una respuesta global y no la respuesta que teníamos tan particular antes, que era solamente pues, lo que nos afectaba a los seres humanos. Ahora nos damos cuenta que es mucho, mucho más abierta, pero seguramente es el enfoque más adecuado para poder llegar a la solución. Pues nada, muchas gracias y con esto termino mi exposición. Pues muchas gracias, Carmen, por acercarnos y por poner de manifiesto la globalidad de este problema, ¿no? Yo creo que todavía como sociedad y en general no somos conscientes de que esto es un problema tan gordo. A ver si poco a poco lo vamos consiguiendo. Bueno, pues vamos a empezar a enfocar el problema con la visión con estas reflexiones sobre el uso de antibióticos en atención primaria que nos va a ofrecer Alicia Sánchez García, que como he comentado, ¿no? que es médico pediatra en el Centro de Salud García Lorca y forma parte de una de esas acciones que se llevan a cabo desde la agencia, que son los programas de optimización de antibióticos y que yo creo que también están dando sus frutos, aunque bueno, ahora nos va a contar. Muchas gracias. Alicia. Bueno, muchas gracias primero a todo el equipo organizativo de estas charlas por invitarme, por dar un poco la visión de esa rama sanitaria, que, bueno, como bien ha dicho Carmen en la charla, pues esto es un trabajo de equipo. Y nadie es culpable, todos tenemos que trabajar y remar en el mismo sentido. Y bueno, pues nosotros como sanitarios, yo trabajo como médico pediatra en un centro de salud, tenemos un papel muy importante, no solo porque somos los médicos prescriptores de antibióticos, sino también creo que un papel fundamental en la educación sanitaria de nuestros pacientes. Entonces, bueno, sabemos, nos han contado un poquito, sabemos cuál es la situación, ¿verdad? En España somos uno de los principales países prescriptores de antibióticos, estamos a la cabeza de los países europeos y muy por encima, sobre todo, de los países nórdicos. Estos son datos del 2019. Pero bueno, es verdad que desde que se puso en marcha el PRAN en el año 2014 se ha visto una tendencia decreciente en el uso de antibióticos. Tenemos que tener en cuenta una serie de factores que son importantes. El primero, que entre el 85 y 95% de los antibióticos se van a comunitario. Esto incluye las consultas de atención primaria, las consultas privadas y también las consultas de urgencia. Que hay dos grupos de edad en el que la tasa de prescripción antibiótica es mayor. Una de ellas son los niños, hasta los 5 años, y por otra las personas mayores de 85. Que la mayor parte de las prescripciones antibióticas se hacen para las infecciones respiratorias, aun cuando sabemos que en su mayor parte la etiología es vírica. Y que las diferencias que observamos entre los diferentes países europeos no se van a traducir en diferencias en cuanto a los indicadores de salud. Es decir, en los países del norte están utilizando muchos menos antibióticos y, sin embargo, sus resultados en salud son similares a los nuestros. ¿Qué me salta? ¿Cuándo los estamos utilizando de manera incorrecta, los antibióticos? Bueno, pues primero, cuando los utilizamos de manera innecesaria. Se cree que entre el 30 y el 50% de las prescripciones de antibióticos son innecesarias, bien porque los estamos prescribiendo para patologías causadas por virus o bien porque los estamos prescribiendo para patologías causadas por bacterias que se podrían resolver de manera espontánea sin utilizar los antibióticos. Los usamos de manera incorrecta también cuando no elegimos el más adecuado. Tenemos una amplia gama de antibióticos y existe un abuso de lo que llamamos antibióticos de amplio espectro, es decir, antibióticos que cubren muchos tipos de bacterias, ¿vale? Pero que van a tener pues, más efectos secundarios y desarrollan más resistencias. Cuando también los usamos, cuando las dosis o la duración de los tratamientos son inadecuados, se tiende a utilizar dosis demasiado bajas y tratamientos demasiado largos, así en términos generales. Entonces, nos hemos marcado una serie de objetivos dentro del Plan Nacional de la Resistencia Antibiótica y, en concreto, en el área de pediatría, 3 objetivos, muy sencillos pero muy complicados a la vez. El primero es que debemos disminuir la prescripción global de antibióticos, hay que prescribir menos antibióticos. En segundo lugar, principalmente disminuir la prescripción en procesos no bacterianos.
Habíamos visto antes que los menores de 5 años eran uno de los grupos que por edad más antibióticos recibían y, sin embargo, estos niños, la mayor parte de los procesos febriles, que es verdad que son muchos, durante sus primeros años de vida y más estacionalmente, la gran mayoría de estos procesos son víricos. Y, por último, hay que mejorar la adecuación en procesos concretos. Hay 2 antibióticos que, en concreto, en pediatría, se están utilizando de manera muy incorrecta. Uno es la amoxicilina clavulámico, el Aumentine, ¿vale? Y el otro es la citromicina, que por la facilidad de prescripción es el famoso antibiótico de los 3 días, como lo conoce mucha gente, o el antibiótico de los catarros, pues se está abusando de su prescripción. ¿Qué factores nos pueden llevar a los médicos a prescribir de manera incorrecta los antibióticos? Bueno, en primer lugar, puede existir una ausencia en la percepción de que estamos prescribiendo estos en exceso. El trabajo de un médico de atención primaria es muy solitario muchas veces. En tu consulta, ves otro paciente, pero es muy difícil compararse. Y por eso es muy importante, y luego os explicaré que tenemos esos datos y tenemos acceso a esos datos. Podemos consultar nuestra propia prescripción y compararnos con otras prescripciones. En segundo lugar, bueno, falta de conocimientos. No es que sea falta de conocimientos como tal, pero vamos a decir falta de actualización. Existen unas guías de práctica clínica que publican los organismos de salud y que los profesionales tenemos que conocer y tenemos que estar actualizados en esas guías. En tercer lugar, miedo a las complicaciones. Muchas veces se prescriben antibióticos por miedo a que el paciente se nos complique y desarrolle una infección bacteriana. En cuarto lugar, y este es muy importante, sobre todo en pediatría muy importante, la percepción que tenemos de que el paciente, o en este caso la familia del paciente, los padres, desea antibiótico. Este deseo puede ser más o menos expresado. Y aquí incluimos también el paciente hiperfrecuentador, que luego vamos a hablar un poquito más. Quinto lugar, muy importante, sobrecarga de trabajo y tiempo escaso. Muchas veces el tiempo por paciente no llega ni a los 5 minutos. En 5 minutos muchas veces tenemos que ver a un niño con todas las limitaciones que tiene ver a un niño, vestirle, desvestirle, el niño llora, no quiere, hay que explorarle, hay que hablar con los padres, hay que historiarle y hay que decidir qué hacemos con ese niño. Y en esa misma consulta no encontramos el tiempo para hablar, para explicar a las familias qué es tan importante, ¿no? Para hacer una educación sanitaria y muchas veces, aunque no sea correcto, prescribes el antibiótico pues por falta de tiempo. Hábito de prescripción, estamos familiarizados con el uso de antibióticos, nos resultan cómodos, hay fórmulas muy adaptadas a los niños, se las toman muy bien, vienen de muchos sabores, son seguros, quiero decir que no crean problemas de tolerancia, y no nos crean grandes complicaciones. Las complicaciones de los antibióticos, como antes han dicho, esto es una pandemia silenciosa, son complicaciones que no lo vemos. Y luego, en último lugar, he incluido la ausencia de certeza diagnóstica. Es decir, muchas veces no tenemos nada más para diagnosticar a nuestros pacientes que hacer una adecuada historia clínica y una exploración física. No tenemos pruebas, no tenemos radiografías, no tenemos analíticas, no tenemos pruebas, pero luego también voy a explicar cómo en los últimos meses sí que hemos desarrollado ciertas herramientas diagnósticas, lo que llamamos ahora los test rápidos, que nos pueden ser muy útiles en la atención primaria. Entonces, cuando nos encontramos con una prescripción de antibióticos se van a mezclar una serie de factores. Tenemos los factores clínicos, hemos explorado al paciente y hecho un diagnóstico. Factores microbiológicos, ¿qué infección está causada? ¿Por qué germen? Farmacológicos, ¿qué antibiótico le voy a prescribir? Pero luego, en último lugar, podríamos incluir todos estos factores que quizá pesan, no sé si tanto, pero pesan casi igual que todos los demás. Existen factores emocionales. No prescribimos igual un lunes a primera hora que un viernes a última hora. Factores sociales, qué tipo de familias tenemos, qué demandas, qué frecuencia. Factores laborales, cuántos pacientes tenemos en la consulta, qué sobrecarga tenemos, cuántos pacientes urgentes nos citan todos los días. Hay muchos estudios al respecto. Intentan profundizar un poquito más en todos estos factores que pueden motivar nuestra prescripción. Pero bueno, yo he seleccionado alguno. Este, por ejemplo, está hecho en medicina de familia, este no es pediatría, en el que estudian una serie de determinantes y si pueden influenciar. Y ven que los determinantes que más pueden aumentar la prescripción es la alta frecuentación del paciente, es decir, los pacientes que frecuentan más reciben mayor tasa de antibióticos, y la carga asistencial del profesional. Cuanto mayor es la carga asistencial del profesional, cuanto menos tiempo tiene por paciente, más tiende a prescribir antibióticos. Esta
este estudio, que sí que está hecho en niños, estudia un poquito la relación entre la percepción de los médicos, la percepción de que esos padres desean antibióticos y su actuación. Entonces, se vio que en aquellos profesionales que percibían esa demanda por parte de los padres, se tendía a recetar antibióticos con mucha mayor medida, ¿vale? Un 62% frente a un 7%, y además tendían a diagnosticar más infecciones bacterianas, un 70% frente a un 30%. Aquí hace hincapié este estudio lo importante que son las prácticas de comunicación. En algunos países se ha hecho entrenamiento a los profesionales sanitarios en prácticas de comunicación, es decir, en cómo informar a los pacientes, en cómo hacer esa educación sanitaria, en tomarte el tiempo para explicar a las personas cómo puede mejorar su proceso clínico, es decir, una información en positivo, y por qué no te estoy prescribiendo antibióticos, es decir, lo que llamamos una información en negativo. Y bueno, se dividió en dos grupos. A unos pacientes se les dio esta información y a otro grupo de pacientes no se les dio toda la información. Y a todos los pacientes tuvieron una oportunidad de evaluar ese acto médico. Bueno, pues la evaluación fue muy superior en el grupo que había recibido dicha información y no tuvo nada que ver con la prescripción de antibióticos. Es decir, aquellos pacientes no evaluaron mejor a sus médicos por el hecho de haberles prescrito antibióticos, sino que les evaluaron muy positivamente por el hecho de haberles informado correctamente. Este último estudio también fue en un grupo de pediatras distribuidos por toda España, en el que tenían que seleccionar 15 pacientes de su consulta, de su cupo, durante el último año, y tenían que estudiar todas las visitas que habían hecho, no solo a su consulta, sino también a los sistemas de urgencias o a otras consultas. Y aquí es cuando hablamos un poquito del paciente hiperventilador. Se vio, había 2.700 niños, o sea que es un estudio bastante grande. Un 14% de estos niños fue considerado hiperfrecuentador, se dividieron como moderados o extremos. Esto es que superan bastante pues, la media de las visitas, ¿vale? Por encima, entre 1 y 2 o por encima de 2 desviaciones estándar. Y se estudió la fidelización, es decir, en qué medida los pacientes acudían a su médico de referencia. Bueno, pues se vio que el consumo de antibiótico en este grupo de pacientes hiperfrecuentadores doblaba o incluso triplicaba con respecto al resto de los niños. Y que cuanta mayor era la fidelización, es decir, cuanto más acudían estos pacientes a su médico de referencia, menos antibióticos recibían. Bueno, hemos hablado que dentro del programa frente a la resistencia a antibióticos se crearon los programas de optimización de uso antibiótico, los PROA. Dentro de los PROA, la función de los PROA principalmente pues es apoyar y facilitar la labor del médico prescriptor. Están formados por equipos multidisciplinares y su principal función es formativa. El grupo PROA de atención primaria, del que formo parte, está formado por un equipo multidisciplinar en el que estamos pediatras, médicos de familia, microbiólogos, farmacéuticos, médicos de urgencias. Nos reunimos periódicamente y bueno, pues nos dedicamos un poquito, sobre todo, a realizar o a planificar intervenciones con el objetivo de disminuir la prescripción de antibióticos. Algunas de estas prescripciones van dirigidas a los pacientes. Ya habéis visto muchas últimamente que ha habido muchas campañas publicitarias, se han visto hasta en radio y en televisión, las podemos ver también empapelando los centros de salud, dirigidas sobre todo a los pacientes. En pediatría, por ejemplo, la última que hicimos fue la campaña de la gominolicina, dirigida a las familias de los niños, pues un poquito pues, para el uso prudente. La educación en el ámbito escolar no la hemos podido explotar mucho, porque con el tema COVID sí que teníamos muchos planes de meternos en los colegios, pero con el tema COVID, bueno, todo esto se ha puesto, pero esto tiene un potencial tremendo. Es decir, todo lo que les expliques a los niños en el colegio, si vamos allí los profesionales y explicamos a los niños, creo que va a facilitar mucho, tenemos el futuro mucho más garantizado. Algunos de estos recursos van dirigidos a los médicos. Bueno, es muy importante que los médicos tengamos datos para poder trabajar. Es importante que tengamos datos de microbiología, que sepamos qué gérmenes y qué resistencias hay. Periódicamente nosotros a través de nuestra página web, de nuestra intranet, recibimos por parte del servicio de microbiología esta información. Tenemos también acceso a través de un programa informático que se llama Concilia, podemos saber todos nuestros datos de prescripción,
todo lo que yo receto, lo que receta mi compañero, lo que recetamos en común en el centro de salud, lo que recetamos en el área de Burgos. O sea, puedo compararme con todos los datos que quiera y esto creo que es muy útil y todos los profesionales sanitarios deberíamos encontrar un ratito pues, para poder hacer ese feedback. Es muy importante la formación continuada, también disponer de cursos, de talleres, que nos entrenen específicamente pues, en el tema de las resistencias antibióticas. Las guías de práctica clínica, como he dicho antes, tienen que estar actualizadas y disponibles para todos los profesionales. El entrenamiento en habilidades de comunicación, como habíamos visto en ese estudio, tendríamos que entrenarnos en cómo hacer esa educación sanitaria y luego también tendríamos que disponer de tiempo en las consultas. Y bueno, hay otra serie de campañas informativas, como la campaña del no hacer, que es todo aquello que no genera un beneficio, puede originar un perjuicio, y entonces, bueno, pues es una lista de cosas que periódicamente nos mandan al mail y, bueno, que es una forma, este es el programa Concilia, que os he comentado, pero que no voy a profundizar más. Y luego, en el tema de mejorar el diagnóstico, tiene mucha utilidad y creo que va a ser un campo a ampliar en el futuro, el diagnóstico rápido en la consulta de atención primaria. En primer lugar, tenemos los test de diagnóstico rápido. Ahora estamos mucho más familiarizados con este tipo de test, por desgracia, porque seguro que a cualquiera de nosotros nos ha caído algún test de coronavirus últimamente, pero bueno, llevamos ya 2 años con el test, o 3, con el test del estreptococo para el diagnóstico de las faringoamigdalitis en los niños. Seleccionamos los casos que nos parecen que los niños pueden cumplir criterios de una faringoamigdalitis bacteriana o estreptocócica y les realizaríamos un test en 5 minutos. Tenemos el resultado y solo aquellos casos con resultado positivo prescribimos antibióticos. Y desde hace 2 meses nos han comprado, vamos a decir, los test de virus respiratorios, en el que incluyen 4 virus. El VRS, que es el virus respiratorio sincitial, que causa bronquiolitis en los niños pequeñines, el adenovirus, también agente causal de bronquiolitis, y los virus de la gripe, el influenza A y el B. Y hemos empezado a hacerlo desde hace poquito. Y luego, por último, la determinación cuantitativa de la PCR, que es la proteína C reactiva. Esto es una proteína que aumenta mucho en sangre cuando hay una infección grave, vamos a decir, o más probablemente bacteriana. Hay un estudio piloto ahora mismo en el área de Burgos, se está realizando en 5 centros de salud, en el que se va a realizar una determinación cuantitativa de la PCR en en una serie de pacientes seleccionados, tanto en pediatría como en medicina general. Se realiza mediante sangre capilar, un pinchacito como el que nos hacen cuando nos miran el azúcar en sangre y la glucemia, y en 10 minutos tenemos un resultado de PCR que nos puede ayudar también o orientar a la hora de prescribir antibióticos. Y esto sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alicia, por darnos esas reflexiones desde cómo mejorar en primaria. Bueno, ahora vamos a poner el vídeo. Por desgracia no ha podido venir Jordi Vallellas, Capdevila. Tenemos el vídeo aquí cargado. Bueno, recuerdo, él es veterinario, es del Grupo de Saneamiento Porcino de Lleida y bueno, es el representante del sector porcino para trabajar desde ese ámbito, luchar contra la resistencia. Bueno, pues le pongo... Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, 1000 disculpas por no haber podido estar aquí hoy con vosotros. La verdad que agradecer la invitación de la organización por haberme invitado a estar hoy presente, ni que sea de una forma pues remota. Voy a intentar dar nuestro punto de vista, desde el punto de vista de salud animal, de todo lo que es la inquietud que estamos teniendo por el tema de las resistencias bacterianas. Yo me llamo Jordi Vallellas, soy veterinario especialista en sanidad porcina y estoy colaborando con Interpor, con la Interprofesional de Porcino de Capa Blanca, entre otros puntos relacionados con la sanidad animal, en lo que es el uso racional de antibióticos. Tengo una presentación para compartir con todos vosotros lo que desde Interpor estamos intentando mejorar. Como os he comentado, es una asociación que nació hace unos años, que engloba, digamos, de todas las asociaciones que existen representando al sector porcino, desde lo que es la producción hasta lo que sería
a nivel de la industria de la carne, o sea, pues mataderos como sala de despiece. Y entre otras muchas funciones que tiene Interpor como interprofesional, una, como estáis viendo aquí, es impulsar innovación e investigación. Y si focalizamos dentro de este apartado, pues aquí vemos que desde hace ya unos cuantos años pues hemos intentado divulgar y hacer pues todo el material para que a nivel de ganadería pues sean conscientes de que necesitamos un uso responsable de antibióticos. Pues, por ejemplo, tenemos una guía completa de uso responsable de antibióticos. También hicimos distintos pósteres dentro del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos. Conseguimos un grupo operativo a partir del cual hicimos un montón de herramientas y presentaciones en distintos puntos de España para fomentar el uso responsable en producción porcina. Hay un punto que yo considero muy importante y aquí hay un ejemplo que es que tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? Dentro del concepto de una sola salud, que englobaría todo el punto de vista desde la salud humana hasta la sanidad animal, pero no tenemos que trabajar de forma separada, ya sea desde estos dos puntos de vista, humano y animal, pero también desde el punto de vista de administración y privado. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, de colaboración estrecha entre administración y sector privado, entre a nivel de empresas que tienen propietarios de granjas con cerdos, pues uno de los retos que tuvimos es reducir la colistina, que fue tipificada en su momento como un antibiótico crítico en humana y, consecuentemente, tenemos que reducir su uso en veterinario. Pues en 4 años lo que conseguimos es reducir un 80% del uso de colistina en producción porcina con un plan de adhesión voluntaria coordinado por la Agencia Española del Medicamento, en el cual participó el 80% del sector. Esto es un ejemplo de que si realmente colaboramos y trabajamos de forma estrecha entre administración y sector privado, un reto se transforma en 3-4 años en un logro. Esto ha hecho que el éxito de este plan de reducción de colistina, pues por ejemplo, en imágenes, pues en estos 4 años se redujese un 86% de su uso. Y paralelamente el riesgo que teníamos desde el punto de vista veterinario, que antibióticos que reemplazasen el uso de colistina pudiesen aumentar, pero realmente no sucedió así. Prácticamente algún antibiótico como la neomicina incluso se redujo y la paramicina, que sería otro antibiótico a sustituir para la colistina, tampoco aumentó demasiado. Es decir, cuando nos planteamos un reto se puede conseguir. A partir de aquí, pues ya estamos trabajando, ya no solo conseguimos reducir colistina, pues hacer un programa Reduce también de adhesión voluntaria a todas las empresas que están en el sector porcino español de reducir el uso de antibióticos. Se han creado pues grupos de trabajo, evidentemente también habrá una adhesión voluntaria y nos estamos marcando unos objetivos a corto y a largo plazo que sean factibles. ¿Por qué? Porque realmente pues a nivel veterinario tenemos un nuevo reglamento, una nueva normativa que viene de Europa, en el cual dice que tenemos que, entre otras cosas, mejorar el uso de antibióticos en producción porcina y en otras especies. ¿Y esto qué genera? Pues un ejemplo, lo que os presento aquí. Pues realmente pues necesitaremos justificar el uso de determinados antibióticos. Nos han categorizado los antibióticos en categorías, según si están prohibidos o realmente necesitamos utilizarlos en situaciones límite o tenemos alternativas que serían la primera opción en caso de tener distintas opciones de tratamiento de un patógeno determinado. Esto es un ejemplo real de lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos aquí pues un caso real, un caso clínico con lo que estamos haciendo desde los laboratorios, pues aparte de determinar qué antibióticos son sensibles, pues hacer como un orden de determinado según lo críticos que sean en humana para que el veterinario pueda decidir cuál es su prioridad. Porque realmente el reglamento que tendremos vigente a partir del 2022 recomienda la sistemática de trabajo que tenéis aquí. Por ejemplo, pues en primera opción siempre sería un antibiótico sensible que sea de la categoría D, después tenemos la categoría C y finalmente si hay ninguna otra opción de tratamiento iríamos a un antibiótico de la categoría D, que como estáis viendo, pues obviamente los antibióticos de la categoría D son los que más, digamos, estamos compartiendo lo que sería a nivel animal y a nivel humano. Pero aparte de esto, lo que estamos aplicando también son unas pruebas de sensibilidad antimicrobiana a nivel cuantitativo. De esta forma, el veterinario, aparte de poder determinar qué antibióticos son más sensibles y cuáles son menos o resistentes, pues lo podrán ver de una forma esquemática según la intensidad de resistencia
sensibilidad que ha marcado frente a un patógeno y determinados antibióticos. Como veis aquí, pues cada columna veis, según la línea negra que está en cada antibiótico, el grado de sensibilidad o resistencia. Incluso como hay una recomendación de monitorizar de forma sistemática, rutinaria y continuada la presencia de patógenos y sus antibiogramas en granjas, pues lo que estamos haciendo es una comparativa evolutiva en una misma granja del mismo patógeno para ver realmente si se están generando resistencia frente a determinados antibióticos. ¿Esto qué ha hecho? Pues que, coordinado una vez más por la Agencia Española del Medicamento, estamos haciendo un proyecto en el cual Interport también colabora, que será pionero en España y también desde distintos países de Europa están recogiendo datos para intentar aplicarlo y implicarse también la ganadería en otros países. ¿Cómo funcionará? Pues lo que os estoy explicando un poco de la sistemática de analíticas a nivel de laboratorio de veterinaria, pues se va a realizar, a crear una base de datos en la cual se van a introducir todos estos test de sensibilidad por patógenos y por zonas. Tendremos varios datos, aparte de la sensibilidad, lo que es ubicaciones de granjas. ¿Para qué? Para que sea una herramienta útil para el veterinario. De esta forma, el veterinario podrá consultar que cuando tiene un patógeno determinado en una granja que hayan detectado, pues a su alrededor, a su entorno, en su región, el mismo patógeno, según las pruebas de sensibilidad que se han hecho en otras unidades que se ven en otras granjas, qué sensibilidad y frente a cuáles antibióticos ha aparecido. De esta forma podremos monitorizar y tendremos como una herramienta de predicción de cuándo están empezando a aparecer resistencias a los antimicrobianos en determinados patógenos. Lo que os he comentado, pues esto es un ejemplo de cómo se van a visualizar los datos desde la herramienta, que será una aplicación o incluso también habrá un formato web, pues el veterinario podrá ver de un patógeno, un antibiótico, según una intensidad de colores por zonas, pues de amarillo a rojo más intenso, pues según la zona donde se ha detectado o lo han detectado otros compañeros veterinarios, ese mismo patógeno, qué grado de sensibilidad tiene, o también a nivel gráfico, y al final, pues aquí tenéis una tabla que a nivel de hospitales de humanas que están compartiendo datos también se utiliza, pues de todos los patógenos y todos los antibióticos, el porcentaje de cepas que se han determinado que sean sensibles. De esta forma podremos, aparte de prescribir, podemos hacerlo de una forma más racional y responsable. Aquí os dejan los accesos que se están creando en web para consultar. Evidentemente estas consultas solo serán abiertas a veterinarios que previa autorización de sus ganaderos estén introduciendo datos para que de esta forma sea mucho más enriquecedor y estimule mucho más a todo veterinario a introducir datos en esta nueva aplicación. Por otro lado, desde hace unos meses, desde Interport, estamos haciendo dentro de un proyecto que se englobó en un grupo operativo de distintas entidades, lo que, insisto una vez más, la estrecha colaboración que tenemos que tener desde la administración con el sector privado. Aquí es un ejemplo, dentro de este grupo operativo pues tenemos 3 grupos, lo que serían centros, serían asociaciones, serían pues centros colaboradores, y aparte tenemos la administración también como centro colaborador, desde la Agencia Española del Medicamento a la Subdirección de Ganadería. ¿Y aquí qué hacemos? Pues contactamos con 4 empresas representativas de la producción porcina española que aparecen a la derecha, y lo que haremos es determinar mediante auditorías en granja y determinación de las enfermedades presentes y la sensibilidad a antibióticos a estos patógenos detectados, pues determinados marcadores para intentar en un futuro que sea una herramienta digital de forma que un veterinario o un ganadero, introduciendo datos de su explotación según los datos de otras explotaciones en situaciones parecidas, cómo puede mejorar la granja, por ejemplo, pues a nivel de confort ambiental, a nivel de financiación del agua, etcétera, etcétera, para poder determinar que puede hacer un uso más racional de antibióticos con el objetivo de reducir su necesidad. De esta forma vamos a crear marcadores que nos determinarán, por ejemplo, también qué enfermedades son las que generan más uso de antibióticos para su control. De esta forma, pues vamos a incidir en las granjas que tienen que aplicar todo lo que sea pues prevención, desde pues, temas de bioseguridad hasta temas de aplicación de vacunas, con el objetivo
que os he comentado de reducir el uso de antibióticos. Esto es un esquema de lo que habrá una parte de datos que vendrán por la administración y una parte de datos que está viniendo desde las granjas. De forma conjunta de todos estos datos va a generar, tal como aparece en la parte inferior y superior, pues marcadores que en un futuro, dentro de este programa, que no deja de ser un programa piloto, todos los ganaderos podrán introducir sus datos productivos, sus datos de presencia de enfermedades y lo que les va a reportar es un informe de cuáles son sus puntos críticos que están determinando su necesidad de utilizar antibióticos. Aparte, estamos colaborando en proyectos europeos. Este es un macroproyecto que se llama DISARM, no solo es en porcino, aparece también para otras especies. Aquí abajo tenéis el acceso web. En España estamos trabajando solamente con porcino. De los 2 países que estamos intercambiando datos, estamos haciendo promoción, estamos viendo cuáles son las prácticas a nivel de granja que determinan una reducción mayor del uso de antibióticos y a nivel, lo que os comentaba, a nivel de Europa, los 2 países que estamos compartiendo y trabajando conjuntamente para divulgar y difundir todos nuestros conocimientos son España y Holanda. Pues más o menos os he hecho un resumen, he intentado concentrar los proyectos o las inquietudes más importantes que tenemos desde Interporc y desde la producción porcina, porque al final tenemos que marcarnos un objetivo desde el punto de vista de humano como desde el punto de vista veterinario, porque realmente las experiencias que hemos tenido los últimos años en producción porcina, que hemos mejorado, es que si tenemos voluntad, siempre vamos a encontrar el camino. Hasta aquí mi presentación, espero que os haya aportado muchísimo. Tenéis aquí mi correo electrónico, por si tenéis alguna consulta, queréis compartir información o tener más datos, estoy abierto a lo que necesitéis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto. Bien, mientras la gente se anima a preguntar, yo sí quería iniciar el debate para que así la gente un poco pueda continuar. Yo creo que durante las charlas que se han planteado aquí se ha visto la vertiente humana, se ha visto la vertiente animal, se ha dado una conceptualización global de la evolución del problema de las resistencias antimicrobianos y ha quedado muy claro que la aproximación que solo puede funcionar es una aproximación One Health. Sin embargo, lo que se ve es que esa implantación de la misma va muy retrasada. Yo os quería hacer una pregunta a las dos, como expertas y partes implicadas en PROA, y Carmen con muchísima experiencia en la resistencia antimicrobianos. ¿Por qué pensáis que, estando todos de acuerdo de que es la única solución, se está tardando tanto en implantarla? Bueno, porque a veces es complicado cuando hay tantos sectores y eso implica, bueno, pues el sector animal tiene sus características y supone pues cambios importantes a nivel, por ejemplo, de producción, que pues quizás es complejo y bueno, pues se tienen que ir dando los pasos. Y la parte humana quizás es más sencillo porque todos somos muy conscientes de lo que supone el problema de la resistencia para las personas. Pero la última pata, que es la pata ambiental, hasta hace muy poquito no se había incluido, incluso en el PRAN ha sido ahora recientemente cuando se ha incluido, porque solamente ya pasábamos de las personas, bueno, ya dimos el paso hacia los animales, pero el medio ambiente no lo hemos considerado como importante, cuando ahora nos estamos dando cuenta que es tremendamente importante porque de alguna manera pues va transfiriendo las bacterias multiresistentes a los otros ámbitos. Entonces, bueno, son muchos sectores, sí que va lento, pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos engranando los ejes para poder ir avanzando. No sé si, Alicia. Sí, yo creo, bueno, desde el punto de vista sanitario, creo que se han hecho muchas cosas. Creo que por lo menos es un problema que se está empezando a plantear, porque hasta hace poco no creo que en las consultas nos planteáramos tanto el tema de la prescripción antibiótica, pero falta todavía mucho por llegar a los profesionales, es decir, falta mucha formación, pero para haber formación tiene que
Tiene que haber inversión, tiene que haber más, quiero decir, descargar un poco la asistencia clínica y poder dedicar más tiempo a la formación y al conocimiento de los recursos que tenemos disponibles. ¿Se recetan tantos antibióticos? Se recetan muchos antibióticos. Bien. Muchos antibióticos. ¿Y cuál piensas que pueden ser las...? Porque al final estamos en una situación en la que estamos con unos recursos muy limitados, principalmente, además, por desgracia, incluso en sanidad. ¿Cuáles serían las prioridades que consideras que son más necesarias, principalmente pensando en la atención primaria, que es el principal, digamos, frente que hace, pues, digamos, vosotros sois el primer frente de batalla contra las infecciones y sois los que primero tratáis a las personas, a los pacientes? Muy pocos acaban llegando a los hospitales, y si acaso primero han pasado por vuestras manos. ¿Cuál consideras que pueden ser las principales prioridades? Pues yo creo que en primer lugar educación sanitaria. Creo que teníamos que dedicar mucho más tiempo a la educación sanitaria, pero no solamente en el momento de la consulta, sino de manera preventiva, educación escolar, meternos dentro de los currículum de los colegios, que, bueno, pues contarles a los niños qué está pasando, porque esto es un problema global de salud. Y los niños saben perfectamente, ¿no?, como comentamos, qué es el COVID, cómo se transmite, tal, y no tienen ni idea de lo que son los antibióticos, de qué es la resistencia antibiótica. Hablar con las familias, hacer educación sanitaria a las familias, campañas aparte, sino más de manera personal, y luego formación a los profesionales, porque muchas veces no somos conscientes tampoco del papel tan importante que tenemos dentro de este problema. Entonces, bueno, pues trabajar en esa concienciación. Yo quería saber un poco cuál es el motivo, porque nos han expuesto aquí también un poco que los antibióticos tuvieron una época dorada y después han caído la fabricación de antibióticos. ¿Cuál es la causa? ¿A qué se debe eso? Bueno. Porque la respuesta es sencilla. Las empresas los que fabrican los antibióticos son empresas, y las empresas se deben a sus accionistas y no es un mejor negocio del mundo. Si tú tienes que invertir mucho dinero, que es lo que cuesta desarrollar cualquier fármaco, y particularmente los antibióticos, vas a hacer un fármaco que va a ser tratado solo en momentos puntuales y además en los cuales, como se ha visto a lo largo de la historia, la resistencia puede aparecer. La meticilina, uno de los antibióticos de carácter betalactámico que salieron después de la penicilina, al año siguiente de su primer uso en el Reino Unido ya aparecieron sus cepas resistentes a nivel hospitalario. En cambio, si desarrollamos un fármaco que trata una enfermedad crónica, como puede ser pues una hiperglucemia u otro tipo de problemas, vas a tener una clientela continuada y garantizas la recuperación de la inversión, porque no hay que olvidar de nuevo, y no hay que poner que la farma es mala, todo lo contrario, es una actividad muy importante, pero es una actividad con ánimo de lucro y tiene que recuperar la inversión. Por tanto, al final es debido, por un lado, a que hubo un momento puntual en el que aunque dicen que es una leyenda urbana, el médico general de Estados Unidos dijo que las enfermedades infecciosas se van a acabar por el desarrollo de antibióticos. Hubo un boom de desarrollo de antibióticos, se pensaba que estaban controladas, se equivocaron y se dejó de invertir ahí. Se encontraron otros nichos de negocio muchísimo más lucrativos. Puedo ya añadir, sí. En esta línea sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, y quizás otra de las líneas que se están planteando es que quizás los antibióticos hay que cambiar el sistema o el modelo económico con respecto a los antibióticos. Los antibióticos es un bien necesario, son compuestos que son de bajo precio y, como bien ha comentado David, pues si aparece enseguida la resistencia, pues no va a haber un interés para seguir con ello, y quizás se está planteando que se tienen que considerar como los medicamentos huérfanos, es decir, que se ayude a la inversión, porque si se deja solo a la industria farmacéutica probablemente no va a tener interés, y va a tener más interés en compuestos
que sean para enfermedades crónicas, eso como bien ha comentado. Entonces, quizás es que también hay que pensar en nuevos modelos de producción de los antibióticos, considerándolos eso como sustancias que son de bien común y que por tanto hay que utilizar otros modelos, como si fueran los medicamentos huérfanos, que son para enfermedades que afectan a un número de la población muy pequeñito y que a lo mejor nadie invertiría en ellos. Pues, entonces es una de las líneas que se están planteando incluso en el plan, el abordar la cuestión del desarrollo normativo de los antibióticos para darles un empuje y que realmente puedan ser rentables, o por lo menos que la población podamos disponer de esas sustancias que son tan importantes, que se siga investigando y que se sigan produciendo nuevos antibióticos. En ese marco, incidiendo más en uno de los estudios referentes o de referencia sobre el uso de antibióticos encargado por el gobierno británico, encargado no a un científico sino a un economista, se vio que el modelo de negocio está agotado, entre otras cosas porque el modelo de la industria farmacéutica y de la protección de la invención tiene una limitación tanto en tiempo, que es muy limitado, de tal manera que después de cierto tiempo puede ser usado por cualquiera y el retorno de la inversión es muy pequeño y además, en el caso particular, imaginemos que mañana encontramos, como hemos visto hace poco, la posible vacuna para tratar el Alzheimer. Ese es un gran logro y imaginemos cualquier otro tipo de enfermedad global, la diabetes, todo el mundo estará pendiente de poder utilizarlo y su uso será masivo. Si desarrollamos un antibiótico muy efectivo, se va, en primer lugar, a restringir su uso único y exclusivamente al uso hospitalario y restringido cuando solo el resto de antibióticos no funcionen. De tal manera que en ese contexto, como bien ha dicho Carmen, nos replanteamos el modelo de negocio para el desarrollo de antibióticos con inversiones público-privadas, desarrollo e incentivación de la investigación a nivel público, o realmente el desarrollo de antibióticos va a ir mucho más lento de lo que realmente necesitamos. Una cosa, en esta línea, esto sí. Bueno, como lo has dicho tú, Carmen, creo que esto cuesta a la Unión Europea 1,5 billones de euros al año, ¿no? Pues ahí hay la perspectiva de ese ahorro también podría impulsar un poco la inversión pública. Y por otro lado, que esto ya por desconocimiento, ¿no se están desarrollando otras aproximaciones terapéuticas que no generen resistencias y que puedan ser también una solución? Sí, realmente esa es otra vía. Es decir, por un lado es que los investigadores tenemos que investigar en nuevos antibióticos, pero también en otras estrategias. Y, por ejemplo, en el campo animal, pues utilizar alternativas a los antibióticos para conseguir que los animales no enfermen, que se requieran menos antibióticos. Y en el campo humano lo mismo. Bueno, pues están los fagos, por ejemplo, que son virus que infectan bacterias y que es otra estrategia. Pues, y otras muchas estrategias que, por supuesto, hay que investigar y no usar, y no poner solo el énfasis en el desarrollo de nuevos antibióticos. Y no solamente en eso, sino que a lo mejor hay que investigar en nuevas formas de tratar y en nuevas duración de tratamientos o dosis. Quiero decir que hay muchos aspectos que hay que investigar relacionados con los antibióticos o con otras alternativas que no son antibióticos, pero que sirven para tratar infecciones. En esa línea, por ejemplo, todas las sustancias que de alguna manera hacen que tu sistema inmune mejore, inmunomoduladores, porque al final hay una infección, hay una persona o un animal que está enfermo, una bacteria y un antibiótico. Pero al final de la interacción, si las personas o los animales tienen un sistema inmune fuerte, pues a lo mejor incluso hasta pueden superar la infección sin necesidad de un fármaco. O sea que hay muchísimas alternativas que hay que abordar, que hay que investigar y que aquí, bueno, pues tenemos mucho que hacer los que nos dedicamos al tema de la ciencia. No sé si...
esta ponencia porque ha sido clarísima, a mí me ha parecido fabulosa. Yo creo que nos hace muchísima falta a todos, o sea, a los padres de niños pequeños, a los padres, a los adultos. Me parece que somos una sociedad súper medicada. Yo creo que hay que concienciar a todas las personas, pero también a los médicos, porque les resulta muy fácil, bueno, bajo mi punto de vista, el medicar, que es un poco lo que has dicho tú. Pero también está el tema de las macrogranjas, o sea, cómo se pueden, ya ni siquiera que empiecen a pensarlo, o sea, tiene que ser una barbaridad el meter en una granja 5.000 vacas o 20.000 gallinas, ¿no? O sea, que eso ya de por sí debería estar prohibido. Pero de todas maneras, insisto, os agradezco muchísimo la conferencia. Desde luego, los padres que tengan a ti de pediatra son unos afortunados, pero vamos, muchísimas gracias. Sí, es cierto que yo sí quería hacer una reflexión sobre ciertos términos. Yo soy también veterinario y el concepto macrogranja no está definido ni siquiera legalmente, y a veces yo no soy un defensor de las mismas, pero una de las cosas que son muy importantes a tener en cuenta que tendríamos todos como sociedad que valorar es no satanizar a la producción intensiva de ganado. De hecho, ha sido tal vez es otro de los muchos ejemplos de del comportamiento de enviarnos al ombligo que tenemos los europeos. El acceso a la proteína de origen animal ha repercutido en la mejora de muchas sociedades. En el subcontinente asiático, cada año hay 20.000 niños que se quedan ciegos porque no pueden tomar, solo su dieta está muy restringida y solo toman ciertos alimentos. Entonces, el acceso a otro tipo de alimentos siempre es beneficioso, y la producción extensiva muchas veces no es capaz de producir alimentos para todos. Dicho lo cual, es fundamental a todos los niveles, pero no en este, sino a todos, que la producción animal sea sostenible, porque si no nos cargamos el planeta. Eso es fundamental. Pero también hay que decir que la producción intensiva, y hablando de nuestro país, de España, las granjas de producción intensiva, no hablo de macrogranjas porque tampoco existen tantas en nuestro país, los niveles de bioseguridad son excepcionales, entre otras cosas porque se enfrentan a diferentes patógenos que tienen una transmisión muy fácil, y de tal manera que muchas veces cuando entras a una granja que hay gran cantidad de cerdos, tienes que vestirte como si fueses a tratar a un paciente con COVID, porque la posibilidad de que transmitas, no tú te infectes, sino que transmitas el virus a los animales y transmitas la infección a los mismos, es muy posible. Hay que indicar que el uso de antibióticos en la industria alimentaria está muy controlada. Como ha indicado Jordi, se han hecho avances muy importantes. A día de hoy se están implantando métodos para detectar in situ la resistencia de cepas o de mamitis o de problemas, y determinar de una manera racional qué antibióticos hay que utilizar. El veterinario Jordi ha planteado el problema de la colistina. La colistina es un antibiótico que se denomina de último recurso, que se ha empezado a utilizar a nivel humano, pero se lleva utilizando a nivel animal desde hace más de 60 años, 60 años no, de los años 60. El hecho de que se haya empezado a utilizar ahora en humana es porque nos hemos quedado sin antibióticos. No es porque sea un gran antibiótico, porque como bien sabe Carmen, es un potente nefrotóxico, con lo cual un tratamiento continuado con colistina va a provocar al paciente insuficiencia renal muchas veces permanente. Con lo cual, lo que trato de decir es que hemos llegado a la situación en humana de que los antibióticos que estamos utilizando pueden incluso dañarnos. Y en el caso particular de este antibiótico de último recurso, que es la colistina, se ha conseguido reducir su uso a nivel de ganado porcino, con los datos publicados esta semana, en el 98%. Es decir, hemos conseguido pasar desde más de 50 partículas por millón que se utilizaban por animal a por debajo del 0,5%. Es un éxito
sin precedentes. Yo a veces digo en broma que el programa Reduce es el mejor ejemplo de la marca España, porque hemos conseguido que un proceso voluntario se haya adherido más del 80% del sector y hayamos conseguido la reducción dramática y conseguir mucho antes de tiempo lo que nos pedía Europa que consiguiéramos. Por lo tanto, muchas veces satanizar a la producción animal puede ser, no sé decir peligroso, o yo diría injusto. Y además otro mensaje que es muy importante, que no viene con su pregunta, pero que es muy importante incidir en él. Los animales no tienen la carne de los animales y productos de los animales no contienen antibióticos. Hay un programa muy estricto a nivel nacional y a nivel europeo para la vigilancia de los residuos de productos o fármacos veterinarios. Y más del 99,99% de los productos que se analizan en España y en otros países europeos, carnes principalmente, no contienen ningún residuo antibiótico. Por lo tanto, la carne no contiene, como a veces se ha oído o ha habido algún mensaje incluso por autoridades mundiales, organizaciones mundiales como la FAO, la carne no contiene antibióticos, o al menos en nuestro país. Y la producción animal, pues nosotros lo que queremos es tener en nuestras bandejas carne y a un precio lo más razonable posible. Y la única manera de hacerlo es con una producción intensiva. Yo quizás quisiera añadir que quizás también como consumidores tenemos que ser un poco, vamos a por carne muy barata y quizás estamos presionando a o sea, que también tenemos que saber que a lo mejor tenemos que pagar más por exigir o eso, pero también ser responsables, es decir, es que a lo mejor al precio que queremos comprar, pues no puedes hacerlo de otra manera. Entonces, yo creo que tiene que ser una concienciación general y decir, bueno, queremos un mundo más sostenible, pues también como consumidores tenemos que a lo mejor pues pagar más por la carne y conseguir pues los animales con más espacio, con más no sé qué, bueno. Y como bien han dicho la persona que ha hecho la pregunta, es muy importante que exijamos como consumidores que la producción sea sostenible. Eso es muy importante y eso es necesario. Se ha visto ahora mismo con el programa Reduce Colistina. Se ha reducido más del casi el 99% el uso de este antibiótico que se utilizaba generalmente de una manera continuada para prevenir posibles infecciones. Porque claro, el problema que muchas veces no entendemos aquí es cómo se tratan los animales en las granjas. No se coge cerdo a cerdo como pasa en humana y le damos un tratamiento, sino se hace un tratamiento colectivo. Y muchas veces no solo colectivo, sino también preventivo, lo que se llama un tratamiento metafiláctico. Es decir, en aquellos momentos en los que se prevé que va a haber problemas, es decir, cuando se va a destetar a los cerdos, se va a hacer un tratamiento para prevenir diarreas, para que los cerdos no dejen de engordar de una manera normal. Pues, y en esos casos es cuando se utilizaba antibióticos tipo la colistina. Ahora se ha comprobado que modificando las pautas de higiene y otras cosas, hemos reducido hasta el 99% la colistina, no hemos añadido otro antibiótico como la anomicina, que se ha reducido también un 50%, y la producción no se ha visto reducida. Y lo que es más importante, en nuestro grupo de investigación, en un proyecto nacional, hemos comprobado que existe una correlación estrecha entre la reducción del uso de colistina y la reducción de cepas resistentes a la colistina en producción porcina. Es decir, cada vez que usamos más colistina en cerdo, hay más resistencia. Si dejamos de usar colistina, desaparece la resistencia que puede afectar posteriormente a humanos. Entonces, muy importante exigir medidas sostenibles, pero como bien dice Carmen, esas medidas también tienen un precio. Si queremos tener leche a 35 céntimos, como he visto hace poco en un anuncio en Twitter, es bastante complicado muchas veces que las medidas sean sostenibles. Buenas tardes. Bueno, tengo entendido que el Staphylococcus aureus es una bacteria resistente a la penicilina. Esta bacteria, ¿por qué se habrá producido? ¿Por un exceso de medicación? Yo conozco pacientes que han estado pues, muy medicados y han desarrollado ese tipo de resistencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, no. Tenemos aquí una de las mayores expertas en Staphylococcus aureus. Bueno, Staphylococcus, precisamente cuando Fleming
descubrió la penicilina, precisamente lo descubrió fue porque dejó despistado en una placa de cultivo y se le contaminó con un hongo que era productor de penicilina. Entonces, la bacteria era tremendamente sensible. Pero enseguida, al muy poco tiempo de descubrirse, bueno, eso fue la década de los 20, hasta la década de los 40 no comenzó a ser utilizada la penicilina, pero enseguida que comenzó a ser utilizada la penicilina empezaron a aparecer las primeras cepas resistentes a penicilina, porque hay una enzima que lo que hace es romper el antibiótico y lo degrada. Entonces, eso que al principio eran casi todas, el 90%, el 90 y tantos por ciento de las cepas eran sensibles a penicilina, enseguida empezó a subir y actualmente la mayor parte son cepas resistentes a penicilina. Hay un dato esperanzador y es que está empezando, parece que está disminuyendo la resistencia a la penicilina. Nosotros hemos hecho un trabajo precisamente en esa línea que, bueno, pues es de las cosas bonitas que todo sube, pero hay veces que baja. Y en el caso de estafilococos está disminuyendo la resistencia a penicilina. Y por eso, como eran resistentes a penicilina, se desarrolló otro antibiótico muy parecido, pero que escapaba a ese mecanismo de resistencia, que es la meticilina, que es lo que se habla ahora mucho de las cepas de estafilococos resistentes a meticilina. Porque la penicilina casi ya no se consideraba, porque enseguida empezaron prácticamente a nivel de cepas de humanos eran casi todas resistentes. A meticilina sí que es parecida a la penicilina, pero un poquito distinta, sí que está suponiendo un problema importante a nivel de hospitales, porque las cepas que son resistentes a esa meticilina, que es parecida a la peni, son resistentes a todos los betalactámicos. Entonces, cómo evoluciona, y además eso tiene también mucha relación con el campo animal, porque hay muchas de estas cepas que también se extienden en animales. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque por el uso de los betalactámicos, de este tipo de antibióticos, que ha aumentado. Pero en concreto en la penicilina estamos observando ahora una disminución. Y se está planteando incluso como alternativa para algunas infecciones. Y a meticilina también, por las medidas de control a nivel hospitalario, en España ha bajado un poquito los niveles de resistencia a meticilina a nivel global. Sí, pero vamos, sigue siendo un problema muy importante, sobre todo porque implica resistencia a muchos antibióticos. Y cuando se descubrió la penicilina, se vendían pastillas de jabón con penicilina, se vendían lápiz de cacao para los labios con penicilina y en el 2021 tenemos un antibiótico para curar catarros que son de origen vírico, como es el ácido la amoxicilina, que es un betalactámico y se sigue utilizando. Yo soy veterinario y la panacea cuando había un problema, lo primero que se planteaba era dar amoxicilina, clavulónico y un corticoide, generalmente de esa persona. Con lo cual se ha abusado a todos los niveles y se ha provocado un problema. Y además, Staphylococcus aureus tiene dos particularidades a mayores. Es un microorganismo que lo tenemos presente todos en nuestras mucosas. Y segundo, y particularmente en el ámbito hospitalario, en la industria alimentaria y en las granjas, es un problema añadido porque es capaz de producir una biopelícula, un moco que le hace resistente a los procesos de desinfección. Es decir, crea un moco, queda embebido las bacterias dentro de él y cuando ponemos un desinfectante no queda completamente eliminado porque el moco lo ha protegido. Y eso pues, es un problema en los catéteres quirúrgicos, es un problema en recovecos en la industria alimentaria, es un problema también en las granjas si el diseño de las mismas no es el más correcto. Y todo eso ha provocado que en ganadería haya muchas mamitis debidas a enfermedad de los pezones y de las ubres en las vacas, en ganado pequeño, en ganado rumiante pequeño, que sea la principal causa de infecciones a nivel hospitalario en muchos hospitales en España y a nivel general.
En Rumanía el nivel de cepas multiresistentes o MRSAs supera el 60%, y también cada vez más lo vemos a nivel ¿cómo se dice?, comunitario. Es más, nuestro grupo, analizando aguas de Burgos, hemos encontrado una nueva especie, no Staphylococcus aureus, Staphylococcus burgalensis, que es también resistente a la meticilina y a todos los betalactámicos. También en niños han hecho algún estudio y han aumentado mucho la tasa de colonizaciones de Staphylococcus meticilin resistente en los niños, que incluso sin ningún factor de riesgo, sin haber estado hospitalizados, sin haber recibido, y llevan el Staphylococcus meticilin resistente en vías respiratorias, con lo cual... Podríamos decir que el propio organismo es el que realmente combate, porque ya que la medicación no hace efecto, es el que realmente hace que ese paciente cure y evolucione favorablemente con respecto al Staphylococcus aureus. Lo que pasa es que en este caso son pacientes sanos que lo llevan colonizando, es decir, el estafilococo vive en sus vías respiratorias pero no está produciendo enfermedad. Pero efectivamente, si en algún momento ese niño por algún motivo bajan sus defensas o transmite ese Staphylococcus aureus a algún familiar alrededor suyo, pues puede causar enfermedad. Es un patógeno oportunista. Entonces, si nos analizásemos, posiblemente alguno de los aquí presentes tendría MRSAs. Estando con nuestro sistema inmune perfecto, no habrá un problema, pero cuando las defensas bajen, podemos tener una infección asociada al mismo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por toda la información, que podemos estar de acuerdo en un 90%. Me ha llamado la atención que no se ha hablado nada de los vegetales. Han dicho, sí, algunos frutas y tal. Sabemos hoy en día que hay determinadas bacterias que están pasando a los seres humanos y que además están adquiriendo esa resistencia por nuestra microbiota que tenemos en los intestinos. Referente a las estadísticas, 4.000, yo lo siento, pero son muchísimos más. En España la estadística es llorar. Y lo digo porque en algunos estudios que hemos hecho es así. Salí a África, yo lo siento, el cojito de la supervivencia de África, y cuando íbamos con los ministros de Sanidad a algunos congresos por ahí, es que lloraban los pobres. Dice, pero ¿cómo? Si no tenemos ni para aspirinas, que es una cosita pues muy baratita aparentemente. Con los veterinarios nos hemos llevado muchos años muy mal. Nos echábamos la culpa mutuamente, ya se ha dicho. Yo lo siento, no busco culpables. Lo que tenemos que buscar es soluciones. Correcto. Dejémonos de culpabilidades y busquemos soluciones. Los que hemos vivido, tenemos casi 80 años, hemos vivido casi desde la penicilina hasta los últimos que han salido. Y hemos visto lo que se ha dicho ahí muy bien. Nosotros, en el hospital de Basurto, estoy hablando de los años 70, un poco antes, ya teníamos, cuando prescribíamos en los pabellones los medicamentos, sobre todo el por qué y cómo, sobre todo los antibióticos. Sobre todo los antibióticos. Yo me acuerdo que aquí en Burgos, cuando salieron las quinolonas de tercera generación, quizá la gente de... Pues resulta que yo en el hospital tenía que justificar por qué lo hacía, y resulta que en la calle cualquier compañero mío, con muy buenas intenciones, no digo que no, pero muchas veces lo pondría para... Digo, coño, vamos a usar esto para las cosas que lo tenemos que usar, porque llegó a tener una eficacia del 90%, que se dice pronto, según... Y ahora está en un 60... En fin. Y volviendo a los antibióticos, el uso produce también resistencias, el uso, pero no digamos el mal uso y el abuso. ¿Y qué es lo que se puede hacer?
aquí tenemos a una compañera de atención primaria, pediatra, que lo ha dicho muy claro. No se puede tener unos centros de salud que tienen 8 profesionales, que faltan 4, y unos con pediatra y otros que no, y dónde están y no sé qué. ¿Cómo van a tratar de hacer una educación sanitaria? Que ahí está en el tinglao, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dotar de personas. Y eso significa dinero. No hay más que ver nuestro Hospital Nuevo de Burgos, que no hubo, porque resulta que no viene ningún estudiante de sexto a acabar la carrera aquí, pero es el UBU. Gente, dineros, gente y dineros. Y referente a las granjas, pues yo preferiría tener 100 granjas de 100 vacas y no una de 10.000 vacas, como se ha querido hacer en Soria. Bueno, en fin, este es otro problema. Muchas gracias. Es que yo creo que donde hay que firmar estamos creo que totalmente de acuerdo. Creo que uno de los problemas principales, sobre todo en atención primaria, es y en la hospitalidad también, es la falta de medios materiales y personales. Entonces, y una cosa que usted ha indicado que me parece que es fundamental es la falta también de conciencia. Se está cambiando y hay campañas, a nivel político también se está concienciando. Pero estimaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Micología Clínica no dice que son 4.000. Están diciendo que se estima que sean 36.000 muertes al año, que es más o menos 30 veces lo que supone los accidentes de tráfico. Y las televisiones privadas, se hacen campañas de polefreno, que están muy bien, pero no se hacen esas campañas de visibilidad de la problemática de la resistencia antimicrobiana. Nos tenemos esta semanita con unos anuncios muy interesantes, con una información cada vez mayor, pero el impacto, y eso te lo dice mucha gente que trabaja en el propio plan de resistencia antimicrobiana, la visibilidad todavía es pequeña. Y si no se conoce un problema, desde luego es más complicado solucionarlo y reivindicar por parte de la sociedad a los que tienen que tomar las decisiones que se pongan las medidas para que se pueda corregir. Yo quería añadir, que se me ha olvidado antes, que los médicos ahora estudian salud pública. Nosotros estudiábamos higiene y sanidad. Y nos enseñaban desde hacer cosas sépticas. Dónde había que instalar los cementerios. Son cosas importantes. Cosas que parece que eso se ha olvidado. Cómo tenían que estar los niños en la escuela y qué medidas teníamos que tener de higiene. Teniendo buena higiene, que ahora en ocasiones nos pasamos, porque nos luchamos con geles y con cosas que barremos toda la flora de nuestras pieles y de nuestras cosas, y luego vienen lo que vienen. Haciendo buena educación de higiene, también se pueden conseguir muchas cosas. Por supuesto que la higiene es fundamental y que hay otra serie de elementos que ya no es los antibióticos, pero que la prevención es fundamental. Y la higiene estaría en esa prevención de... Sí. Estoy acordando cuando dijeron, esto no. Y decía, ¿dónde ha estudiado este pájaro? Bueno, yo sí que quería añadir que las políticas de dispensación de antibióticos restringidos en el hospital es una medida que se ha llevado a cabo, como ha dicho este señor, desde hace muchos años y que se sigue llevando a cabo desde los servicios de farmacia de hospital, pero que los antibióticos restringidos, para que le quede claro a la población, no son de uso a nivel comunitario. Es decir, en el ámbito de atención primaria se pueden prescribir muchos antibióticos, pero no se pueden prescribir esos antibióticos restringidos que existen a nivel hospitalario. Dentro de los antibióticos que puede prescribir un médico de familia o un pediatra de familia, es verdad que el médico puede seleccionar desde una amoxicilina a un moxifloxacino, que son
pues antibióticos, digamos, con un espectro muy diferente, ¿no? Y ahí, digamos, que el médico, lógicamente, tiene libertad para seleccionarlos y para utilizar el antibiótico más adecuado. Pero sí que me parece importante dejar claro que los antibióticos que se restringen en el ámbito hospitalario son antibióticos que solo se pueden utilizar en determinadas indicaciones y que no están accesibles para la población a nivel comunitario. Es verdad que, por ejemplo, una de las intervenciones que se han propuesto para mejorar la prescripción de antibióticos era la justificación motivada, que se ha planteado que cuando un pediatra o un médico de familia prescribe un antibiótico fuera de las guías clínicas, es decir, cuando tú estás poniendo un diagnóstico, existe una guía clínica con un tratamiento apropiado. Si te sales de esa guía clínica, te salga en el programa informático un cuadrito en el que tengas que justificar por qué estás utilizando ese antibiótico fuera de sus indicaciones. Ahora mismo, si se lo planteamos a la mayoría de los compañeros, tanto pediatras como médicos de familia, que en esos 5 minutos que tenemos por paciente, que muchas veces se quedan menos, además vas a tener que estar rellenando, pues creo que se nos echarían al cuello. Pero creo que es una cosa importante, porque a lo mejor muchas veces no somos conscientes, es lo que he comentado antes, no somos conscientes de que estamos prescribiendo mucho y que a veces estamos prescribiendo mal. Lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque hemos aprendido así, lo hacemos por supervivencia, pero a lo mejor esa pequeña cosa de tener que justificarlo y que además quede registrado en la historia clínica y lo vayan a ver los compañeros y otro que vayan a ver el paciente, pues creo que a lo mejor nos haría un poco responsabilizarnos más de esa prescripción. Hombre, yo creo que lo que sería fundamental, desde mi punto de vista, fuera de la labor asistencial, es dotar, bueno, aparte de más tiempo, por supuesto, y más personal, es dotar de test rápidos que permitiesen un tratamiento dirigido, como he dicho, que se está empezando a implantar ya en veterinaria, en granja, porque así os permitiría, primero, discernir si es una infección bacteriana o vírica y segundo, incluso si es de carácter bacteriano, incluso tratar de dirigirlo más todavía. Y eso con test rápidos, entonces podría ser posible y es necesario simplemente que exista la necesidad para los que lo desarrollan de que haya un mercado suficientemente atractivo como para invertir en ello. Sí, es lo que he comentado antes. Ahora mismo sí que tenemos test rápidos. El que quizá, bueno, el test del COVID, pues ya sabemos todo un poco cómo fue un poco a la carrera y bueno, nos resultó muy útil en su momento, pero quizá el test del estreptococo ha sido desde el punto de vista del PROA el que más hemos movilizado para pedirlo. El estreptococo es una bacteria que causa faringoamigdalitis, las llamadas anginas. Es la única causa, vamos a decir, bacteriana de las faringoamigdalitis, sabiendo que la gran mayoría de las faringoamigdalitis son víricas. Sin embargo, cuando alguien va al médico por un dolor de garganta, sobre todo si va con fiebre, en un porcentaje altísimo de las ocasiones le van a prescribir directamente un antibiótico. Entonces, bueno, esto desde el punto de vista de pediatría nos ha resultado muy útil, porque primero hemos elaborado un protocolo, vamos a seleccionar a qué pacientes vamos a realizar estos test y fuera de este grupo van a quedar los pacientes con una clara sintomatología vírica, es decir, tenemos que tener muy claro que cuando nos llega un paciente con tos, con moco, con afonía, con tal, esa faringoamigdalitis no va a ser bacteriana. También la edad, no van a existir las anginas, las llamadas anginas por debajo de los 3 años, prácticamente son inexistentes y mucho menos en menores de 18 meses. Sin embargo, a muchos niños pequeñitos que van con un cuadro de dolor de garganta y fiebre, se les prescribe directamente un antibiótico. Eso es una mala práctica médica. Entonces, ahora mismo, por lo menos, solo lo tenemos disponible en pediatría y en urgencias. Pero no estaría justificado prescribir un antibiótico para una faringoamigdalitis sin una confirmación microbiológica. Es rápido, lo haces en el mismo momento de la exploración de la que le miras la garganta, le haces el frotis faríngeo y en 5 minutos tienes un resultado. Entonces, sin embargo, por ejemplo, yo creo que en pediatría se utiliza bastante, pero todavía los compañeros de los servicios de urgencias de atención primaria, del PAC, no lo están utilizando. No lo están utilizando quizá porque no se haya dado la formación adecuada, quizá por sobrecarga, quizá por... no lo sé. Entonces, bueno, habría que incidir un poquito en eso. Tenemos los test de virus respiratorios desde hace un par de meses, no los hemos utilizado mucho, previendo que iba a venir una epidemia de broncolitis más grande este año, así como piensan de la gripe, pues tenemos disponibles el test del VRS, que es el virus respiratorio sincitial,
Y bueno, vamos a ver un poquito a ver qué tal funciona, sobre todo no tanto por el tema de la prescripción antibiótica en el caso del VRS, porque no se prescriben tantos antibióticos para bronquiolitis, sino por el tema del aislamiento, que hemos aprendido también mucho a raíz del COVID, que es algo que no teníamos mucho en mente, pero bueno, yo creo que hay que trabajar también mucho en eso. Los niños se escolarizan muy pronto, las guarderías están a rebosar, niños muy pequeñitos, a partir de los 5 o 6 meses. La conciliación familiar en este país es una utopía y entonces, bueno, pues un niño al que diagnosticamos una infección por VRS tiene que estar en su casa 15 días para prevenir brotes de bronquiolitis. Esto es un problema, claro, pero bueno, creo que es importante también empezar a concienciarnos nosotros, concienciar a la población, a las familias y a los empresarios, empleadores que tienen a esas madres y padres empleados para poder conciliar todo esto, porque si no... Entonces, bueno, a ver qué tal nos va funcionando. Creo que tenemos que ir acabando. Pero bueno, yo me quedaría con eso, ¿no? Que a lo mejor la pandemia nos ha enseñado algunas cosas, ¿no? El aislamiento, la higiene de manos, a lo mejor llevar mascarilla cuando estoy enfermo. Y bueno, y para acabar yo casi, pues que diría que cada uno de nosotros dijera unas claves, o una clave de 10 segundos y ya cerramos la jornada. Yo por mi parte creo que es necesario mucha más concienciación de la población. Yo cuando he difundido entre mis amigos, pues todos universitarios, que se supone que tenemos un poco más de conciencia, es que nadie es consciente de que esto es un gran problema ni es consciente de que estamos haciendo un mal uso de los antibióticos. Entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar a todos los niveles, no buscar culpables, trabajar todos juntos y concienciar a la población de este gran problema. Carmen. Bueno, pues mi reflexión en este sentido es que lo que hacemos, nuestra actitud individual, afecta a la comunidad. Lo que hacemos, lo hacemos para nosotros, pero también para esas muchas bacterias que nos acompañan, o lo que hacemos en los animales, y que nuestra decisión no solamente nos afecta a nosotros, sino a la comunidad, al ecosistema, y que por tanto tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos. Pues bueno, yo me quedo también un poco con ese concepto del trabajo en equipo, creo que es fundamental. Creo que cada uno de nosotros tenemos un papel en todo esto y cada uno desde su ámbito pues, es responsable también de su propia formación e información y destaco también la importancia que tiene en este caso la educación sanitaria desde el ámbito médico. No solamente somos clínicos, tenemos que ser también educadores. Yo incidir lo que ha hecho Alicia ahora mismo y Diego. Yo creo que uno de los talones de Aquiles de este problema y de otros muchos de carácter infeccioso es la falta de formación y de educación a la sociedad. Yo creo que es fundamental dar mensajes sencillos como el lavado de manos, como el cepillado de dientes para los niños, y incentivar no solo a nivel sanitario, que es fundamental, sino también a nivel escolar, incluir, tratar de que en el currículum durante la escolarización primaria los niños también reciban conceptos básicos de sanidad, están aprendiendo lo que es el medio ambiente, lo que es un ecosistema, que es fundamental, y también tienen que tener conceptos básicos de salud pública, como puede ser la higiene, que es fundamental, por qué tienen que lavarse las manos, qué pueden hacer ellos para evitar que tengan problemas otros compañeros. Cuando además hemos comprobado que la pandemia nos ha enseñado que son los que mejor reciben cualquier tipo de mensaje. Han sido los que mejor se han comportado, y Alicia lo puede decir, usando las mascarillas, han sido los que han respetado todas las medidas y sin ningún tipo de queja. Con lo cual yo creo que educar a las nuevas generaciones va a provocar que en un futuro las cosas mejoren. Sí, totalmente de acuerdo.